Reiteramos nuestro saludo en esta mañana, dándole la bienvenida a todos los que están aquí presentes y también todos aquellos que nos acompañan a través de las redes sociales. Hermanos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Les invitamos que busquen en sus Biblias Filipenses capítulo número 3, versos del 17 al 21, que es donde va a estar basado el mensaje en esta mañana, que tiene por título Advertencia y Esperanza, y esto estará a cargo de nuestro pastor Julio Castrillo. Quiero invitarles que abran conmigo el mismo libro de Filipenses en el capítulo 2, versículo número 15. Nos dice así la palabra, a nosotros, hablando a nosotros, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El tema esencial de la Biblia para nosotros, desde el principio hasta el fin, con el propósito de Dios de llamar a un pueblo apartado para su gloria. Porque Él es soberano y Él escogió un pueblo, especialmente hablando del pueblo de Israel, para que fueran distintos, diferentes a las naciones alrededor. De igual manera, digamos, nosotros hemos entrado en esa dimensión de la elección. Y a través de la elección, al confiar en Cristo como nuestro Salvador personal, entramos en esa dimensión. Un pueblo en medio de una generación que vivimos nosotros. No es preciso ver la televisión, ni leer los diarios, ni las revistas, la forma caótica que estamos viviendo hoy, tanto en el aspecto moral, el aspecto político, en todo sentido, nuestra cultura está por el suelo. Y siempre me recuerdo en ese libro que leí de John Stott, que nosotros como cristianos somos una contracultura dentro de la cultura en que vivimos. ¿Es así o no? Y recordemos las figuras, las metáforas que el Señor utiliza en el Sermón del Monte. Hay una diferencia entre la luz y las tinieblas, hay una diferencia entre la sal y la corrupción, ¿no es cierto? Y Él nos dice que nosotros somos, ¿qué? La luz en este mundo. Como leímos hace poquito en el pasaje que leí en Filipenses 2, debemos resplandecer como luminaria en este mundo perverso que a nosotros nos toca vivir ahora. En otras palabras, ¿cómo tenemos que ser nosotros? El pasaje que usamos al principio, irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación perversa en que nosotros estamos viviendo. Ahora, ¿cómo vamos a resplandecer? Quisiera, en estos minutos que tenemos, porque después tenemos la cena del Señor, hay tres cosas que quiero compartir esta mañana. Primero, un ejemplo ejemplar, excelente, de un gran siervo de Dios, Pablo. Luego, la exhortación que nos está haciendo en medio en que nosotros vivimos, porque se ha introducido en la iglesia falsos maestros, falsos profetas, que vienen a corromper totalmente la doctrina que nosotros tenemos. Aún están dentro de nuestras iglesias. Nos da esa advertencia. Pues el título, advertencia, y luego la expectativa que nosotros tenemos más adelante, porque seremos semejantes a Él, porque le veremos tal
nuestra expectativa, nuestra esperanza. En el ejemplo que Pablo nos pone aquí, para poder decir eso, tiene que ser una persona que vive en una íntima relación con el Señor, que ilumina, que irradia esa luz ejemplar en todo el mundo. Y es muy difícil para uno decir, imíteme a mí. Un poquito difícil. Hay un proverbio muy común que dice, las palabras convencen, pero el ejemplo ¿qué? Arrastra. ¿No es así? Yo puedo convencerlos a ustedes, pero si mi ejemplo no es bien, ¿qué está diciendo esto? Dice una cosa con las manos y con los pies. La borra. Eso no es así, por supuesto. Y el ejemplo negativo que tenemos hoy día de muchos líderes religiosos que están usando ese puesto nada más para explotar, como más adelante voy a leer ese pasaje que dice Pedro. Hoy tenemos personas que se hacen llamar apóstoles, gente que se hace llamar profetas, que son apóstoles falsos y profetas falsos. Y arrastran gente. ¿Por qué se les llena eso, sus lugares? Miles de personas que acuden por dos cosas. Hace mucho hincapié en el asunto de la salud, ¿no? Es muy importante la salud. Hace también mucho hincapié al asunto económico. Y le dicen a usted, lo que he leído por ahí, muchos de los libros que leo a veces basura, pero las tengo que leer. Uno de ellos, Copland, dice, vamos a sembrar la semilla de fe. Tú das $10 y el Señor te va a devolver 100. Está bueno el negocio, ¿no? Si tú pones 100, te voy a dar 1000. Si tú pones 1000, te voy a dar 10,000. Y según su teología torcida, en sus escritos, ellos dicen, ser pobre es un pecado. ¿Qué le parece? Y el Señor dijo todo lo contrario. A los pobres tendréis siempre con vosotros. Y el Señor era pobre, ¿no es así? Él se despojó de toda su gloria, de toda su riqueza, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Pero estos farsantes, en sus libros y en sus mensajes, nos dicen que Cristo no era pobre, que Cristo era rico, que tenía una gran mansión. Por eso cuando dice que cuando los soldados echaron suerte sobre su túnica, porque era una túnica valiosa que solamente los ricos podían usar. ¿Ha leído usted eso? Pues yo sí. Tengo que leer toda esa basura para compartirlo con la basura. Ver la contraposición y ver lo que enseña la palabra de Dios. Gente que prácticamente explotan a la gente, le roban el dinero a las personas, ofreciendo salud y ofreciendo la riqueza. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Jimmy Swaggart, que vociferaba contra nosotros los bautistas, diciendo que eran muertos. Y mire su ejemplo. Lo encontraron en varias ocasiones en un hotel con prostitutas. ¿Qué le parece? Y esos mensajes aparentemente un santo. ¿Qué podemos decir de Benny Hinn? Benny Hinn se da el lujo de usar, cuando van viajando en avión, toda la cabina exclusiva para toda su gente y todos sus guardaespaldas. En estos días, don Papalote está allá, está visitando España. Tremendo, con drones y todo para vigilarlo, la seguridad de este señor. Anda con su papa móvil por ahí. Los adventistas, otro grupo, le dicen que es el anticristo del 666. Ellos usan los términos en latín para decir eso. Bueno, será otra cosa aparte. Eso tengo que enseñarlo a mí.
mis estudiantes, que es diferente, cuando estudié con ellos el asunto del catolicismo romano en mi clase. ¿Qué podemos decir de todo esto? Los medios, la CBS, la NBC, se burlan de nosotros, se burlan de los cristianos, de los líderes. Ellos han descubierto que cuando mandan ofrendas ahí, van a buscar ahí, solamente buscan lo que hay y los cheques más grandes. Con su enseñanza que dice, si usted está enfermo, tiene alguna enfermedad en el hígado, en el estómago, donde sea, mande $50, le van a mandar un mantelito, y cuando yo esté predicando, dice el flamante predicador, se pone el mantelito donde le duele. Así que voy a mandar una ofrenda, porque me duele a mí toda todo aquí. Ayer estaba horrible yo mis dolores que tenía. No dolores de parto, no. Pero van a poner eso aquí y lo ponen en mi mano en el televisor. ¿Usted cree se traga esa píldora? Por favor, no, por supuesto. Y el ejemplo de Pablo es un ejemplo tan correcto que exhorta a los creyentes a imitarlo, y cuando llegue ese momento alguien que va a imitar, que lo imiten a él, tiene que tener esa relación profunda con Cristo, porque cuando él escribe a los hermanos en Corinto, 1 Corintios 11, 17, sed imitadores de mí, así como yo soy de quién. En la versión de la Biblia viviente dice, ustedes debieran imitarme, así como yo imito a Cristo. ¿No podría decir eso? Yo no me atrevería a decir eso, pero dicen. Pero él exhorta a que nosotros seamos imitadores del Señor. Recuerden que el Señor dijo, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. ¿Sabe qué es mi oración diaria? Cuando yo le pido al Señor que me llene del fruto del Espíritu Santo, yo le ruego al Señor, yo quiero tener y ser semejante a tu Hijo, ser manso y humilde de corazón, porque lo necesito. Y lo necesitamos todos. Él exhorta que seamos imitadores. De manera, no solamente de una manera esporádica, por un rato por ahí, sino algo constante, que sea firme todo el tiempo. Cuando le escribe a los hermanos en Tesalónica, en el capítulo 1, los versículos 6 y 7, les dice, vosotros sed imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegaste a ser ejemplo a todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Está diciendo aquí que estos hermanos fueron imitadores de Él y del Señor, para ser ejemplo en todas esas regiones donde ellos están. Usted conoce personas y líderes, pastores, maestros que le inspiren a usted a un buen ejemplo. Miren lo que dice el escritor a los Hebreos. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. En la versión de la Biblia viviente nos dice, acuérdense de los líderes. Y en la versión Biblia de la América nos dice, vuestros guías, que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya en la vida de ellos y sigan el ejemplo de su fe. ¿Usted y yo podemos decir eso? ¿Podemos reflejar la persona de Cristo en nosotros? Porque la gente tal vez está aburrida de oír el Evangelio de San Juan, San Lucas. Ellos quieren saber el Evangelio según San Julio Castillo.
Yo siempre tengo en mi memoria el recuerdo de un gran siervo, un gran misionero. Digo un gran misionero, porque hoy ya tenemos misioneros turistas. Cogen el versículo y dice, por sus cámaras los conoceréis. Pero este hombre de Dios, Nidia lo conoció. Lo conocimos. Y ese amado hermano fue el que me animó a entrar al ministerio y servir al Señor. Al principio yo era reticente. Decía, no, yo no creo que yo lo diga. Si van algunos, yo voy a, cuando en mi trabajo, yo lo voy a apoyar. Y un día él me dijo, hermano Julio, ¿te cree que el Señor quiere su dinero o quiere su vida? Chispas. Pero duro. Su ejemplo, su vida, distinta a muchos de los misioneros que yo conocí. Diferente completamente. Un hombre que me enseñó integridad. Un hombre que me enseñó dedicación. Un hombre que me enseñó puntualidad. Parece que muchos dicen que yo soy fanático por la puntualidad. Mi esposa me dice, no, ¿para qué? Si llegan tarde, a mí no importa que lleguen tarde. Mi responsabilidad es estar ahí. Me inspiró mucho este amado hermano, que siempre lo recuerdo. Ya está en la presencia del Señor. Estuve en su casa allá en Georgia, un pueblo por ahí cerca, Buford. Vivía muy sencillamente. Como no tenían calentadores esos días, pues fuimos con mi familia, fuimos con Tania en ese tiempo. Había un invierno fuerte. Ellos calentaban ahí la estufa, pasaban por arriba con la leña y todo para calentarse porque no tenían para aire acondicionado. Para calentar y todo. Y recogían cupones para ajustar su economía. Un hombre que nunca lo voy a olvidar, que me enseñó lo que yo aprendí de él. Y quiero proyectar eso también. Recuerde que yo dije que el ejemplo arrastra, ¿no es cierto? Y ese ejemplo de ese hermano me tocó mucho. Y trato de seguir lo que él me enseñó. Porque él era un imitador de Jesucristo. Pero en medio de toda esa situación, nosotros vivimos un conflicto teológico de doctrina falsa y lo demás. Y mire la exhortación que Pablo les dice en los versículos 18 y 19. Síganme aquí. Hermanos, está diciendo que sed imitadores de mí. Mirad lo que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ya que de muchos amados hermanos yo he aprendido mucho de su vida, su testimonio, que me inspiran. Y luego le añade después lo contrario, el contraste. Porque ahí andan muchos de los cuales dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal. La advertencia aquí acerca de los falsos maestros, la descripción que hace él aquí, disfrazados de ovejas, y por dentro son ¿qué? Lobos, rapaces. Así dijo el Señor. Cuidado, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas y por dentro son lobos, rapaces. Eso los tenemos hoy día. Tienen apariencia de piedad,
Ponen una carita de ángel, que no me toques, que no toco, no mato una mosca. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con personas que vienen a decir que yo aquí, que yo allá, que yo hice esto, que yo aquello. Un momento. No me importa lo que diga, no me importa lo que vive. Y Pablo advierte a Timoteo esto. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5, son personas que teniendo apariencia de piedad, habiendo negado la eficacia de ellos, a esto evita, pero no evita. Y la Biblia dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán las cosas que ellos para ser obedientes. Aléjate de ellos. Aléjate de esa clase de personas. Es el énfasis que hace la traducción de la Biblia viviente. Por eso que está diciendo acá, pues digo esto, porque algunas personas no tienen a Dios, que se han infiltrado en las iglesias diciendo maravillas de la gracia de Dios y nos permiten llevar una vida inmoral. La condena de tales cosas, dice aquí, no tarda, pues han negado a Señor Jesucristo, que nos rescató. Había un predicador de los lados ahí de Puerto Rico que decía que ya Dios me perdonó, ya Dios me salvó, no importa lo que yo haga. Me puedo tener otra mujer, no importa que tenga mi propia mujer, porque ella no me perdona. Están negando la gracia. Y lamentablemente estas personas son explotadores. Los tenemos hoy día. Que son teleevangelistas. Teleevangelistas. Y Pedro nos dice, voy a leerlo como está en la versión de la Biblia viviente, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos profetas entre vosotros, y ya los tenemos. Ellos van a enseñar herejías destructoras, hasta negarán al Señor que los compró, porque Él pagó por todo. Y esto prácticamente va a proveer para su propia destrucción. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros enseñan mal el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los ha condenado desde hace mucho tiempo. No tardará en llegar. Le roban su dinero. Nosotros vivimos en Panamá, estuvimos por 7 años allá. Cuando nos trasladamos donde teníamos el templo nuevo. A las 5 o 6 cuadras de ahí, en un terreno llegó un grupo nuevo, un grupo tipo pentecostal, proclamando sanidad divina, proclamando sanar a todo el mundo que viniera. Levantaron una gran carpa y la gente iba. La vecina de nosotros, que ni día la conoció, sufría de linfatiasis, se inflamaba la pierna, había gastado mucho dinero. Cuando oyó esa propaganda y lo demás, dijo, yo voy a ir hoy. Cuando llegó allá, el predicador le dijo, ¿trae usted sus diezmos? Primero le preguntó si tenía la plaza. Entonces le dijo, usted tiene que ofrendar y diezmar aquí. Ella hasta vendió sus joyas con el fin de obtener sanidad divina. Y al final le dijeron, le pasa que usted no tiene mucha fe.
Lo que pasa es que también en su casa tiene alguien que le estorba. ¿A quién tenía eso por la abuela? Que sacaron a la abuela vieja, la tiraron de la casa. Y era nuestro vecino. Qué terrible eso. Hay que tener mucho cuidado con gente que viene ofreciendo. Y en esta iglesia seguiremos manteniendo la firme doctrina, y aquí será muy difícil que nosotros permitamos a alguien de esa calaña venir a predicar aquí. Porque yo nunca invito a nadie que no conozco. No conozco su teléfono. Porque esta iglesia es del Señor. Muchos van a entrar encubiertos. Y el otro día me mandó un texto un evangelista de Marras por ahí. Yo quiero ir a su iglesia a levantarla, a darle vida y los demás, para tener una gran campaña con ustedes. Yo no sé quién es esa persona, ni la conozco, ni sé quién es. Yo no me olvido su nombre. Yo le dije rotundo, como dicen los rusos, niet. Yo no lo conozco. Voy a pensar aquí, no, señor. No mucho que a veces le llaman para venir aquí a la iglesia y que tiene un mensaje de Dios para nosotros, de aquí y allá. Entonces le digo, un momento, quiero ver el trasfondo, quiénes son. No, que me lo recomendaron a usted, y usted es un gran pastor, reverendo. No, tiene esas cosas. A mí no me va a mover con esas cosas. Dígame qué quiere. Bueno, yo quiero predicar en su iglesia y todo lo otro. En esa ocasión, nosotros estábamos en ese tiempo en la Fellowship. Teníamos reuniones los jueves, estudio bíblico y así. Entonces le dije, bueno, y era un hermano, perdón, le voy a decir, un hermano cubano. Venía de Cuba, que tenía esto, lo otro, etc. Yo conocía a fulano, de allá. Me dijeron como que, bueno, le dije, lo siento mucho, pero el domingo yo tengo un invitado aquí, realmente tenemos un invitado allá. Pero puede venir el jueves que tenemos culto. ¿Y cuánta gente llega el jueves? Bueno, un grupo de unos 10, 15. Yo quiero que haya mucha gente para que me den una buena ofrenda. Cuando me dijo eso, le cogí el teléfono. Digo todo esto porque pueden venir personas aquí y han llegado también. Y le voy a decir una cosa, tal vez soy demasiado presumido, pero mientras yo esté aquí, yo no voy a permitir a ninguno de esta clase de gente que tome este púlpito. Respeto a ustedes, por lo que ustedes han aprendido aquí. Ahora vamos a algo más positivo. Primero estamos hablando de ser ejemplo, de vivir una vida recta, limpia, que la gente vea el evangelio que usted y yo vivimos. Y luego la advertencia en cuanto a estos falsos maestros, falsos profetas que están introduciéndose en nuestras iglesias. Pero miremos ahora hacia adelante. Miren el contraste, cómo cambia todo. Vean conmigo, sigan conmigo. La expectativa de gloria que tenemos. Versículos 20 y 25 nos dice, más, miren lo contrario, más. Por lo tanto, por lo tanto, más. Nuestra ciudadanía está en los cielos, en contraste a lo que enseñan los falsos maestros de lo terrenal, del dinero y lo demás. Más nuestra ciudadanía está ¿dónde? ¿Qué dice el pasaje? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo.
el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En el versículo 19 aquí, Pablo señala naturalmente las características de los falsos maestros. Su Dios dice es el vientre, su Dios es lo terrenal, lo material. No quiero que nos malentiendan, por supuesto. Pero el contraste aquí, los falsos maestros buscan su propia gloria. Su ética está basada en los principios de humanismo, de explotación. Pero aquí vemos lo contrario. Nosotros somos distintos, completamente diferentes. Está diciendo el contraste aquí con solamente esta locución. Más nuestra ciudadanía. Lo nuestro es pensar en lo celestial, lo eterno, lo de arriba, lo de abajo. El Señor se preocupa para nosotros, nuestras necesidades materiales, Él las suple. Nos dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás vendrá. Dependemos prácticamente en cuanto a los materiales suple de acuerdo con la necesidad de cada uno. Veamos el contraste. Colosenses 3, 1 al 4, que nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo. La versión original dice: por tanto, si habéis resucitado con Cristo, buscad ¿qué cosa? Las cosas de dónde? De arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste en todo, entonces todos nosotros seremos semejantes a Él, porque le veremos en su gloria. No quiere decir que no se trabaje. Estamos hablando en la clase ahora, alguien que no trabaje no come. No estamos diciendo que no trabaje. La Biblia nos habla del trabajo. Nos dice que debemos trabajar para poder ayudar a otros. Pero lo material aquí es efímero. Lo que usted y yo tenemos y hemos acumulado durante los años, eso desaparece un día. El día que el Señor nos lleve, ¿qué? Sus carros, sus vehículos, su Lexus y todo eso, ¿qué queda? Mi Toyota Camry de ahí está viejito, ¿por qué se queda? Pero aquí nosotros tenemos algo distinto. La convicción, la seguridad que puedo decir cuando le digo a muchos de los amigos estos, que no son mis amigos, los llamados testigos de Jehová, cuando llegan a mi casa y la primera pregunta que les digo: si usted muere en este momento, ¿dónde va? ¿Qué van a pensar? Adiós, se van a encerrar. Y si he hecho bien, Jehová me va a levantar. Ahí me da lugar para presentarles el Evangelio. No entrar en discusiones estériles, sencillamente presentarlo. Si usted muere ahora sin Cristo, hay un lugar el Señor no quiere que usted vaya. Pero ahora es el tiempo que usted se arrepienta. No voy a ponerme a discutir teología con él, porque no es mi tiempo. No, tengo tiempo. Solamente presentar el mensaje de salvación. Eso es todo. Entrar en discusiones estériles, no va a llegar a ningún lado. Para decirle: mire, yo quiero decir una cosa. Si yo muero en este momento, mi cuerpo queda aquí, pero mi espíritu, mi alma va a la presencia del Señor. ¿Y cómo lo sabe usted eso? Porque la palabra de Dios me lo dice. ¿Qué dice 2 de Corintios? Capítulo 5, versículo 1, que lo estoy estudiando.
si este tabernáculo, está usando Pablo esa figura retórica, este tabernáculo, el cuerpo segundo, se deshiciere, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué dice Pablo? En una casa eterna, en los cielos, esa casa que el Señor fue a preparar cuando le decimos a sus discípulos, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es nuestra seguridad. Esa es nuestra seguridad en Cristo, nuestra esperanza. Gloria a Dios por eso. No confiamos en especulaciones. Por eso me preguntó el llamado testigo. ¿Y cómo lo sabe usted eso? Sencillamente porque la palabra de Dios me lo dice. No es que lo sienta, me lo dice. Sencillamente. Le cité el versículo de memoria. Búscalo ahí en su Biblia. Yo tengo la Biblia, la versión de los testigos. Porque aquí está nuestra convicción. Nuestra convicción es celestial. Digamos, los filipenses, su trasfondo histórico y político, ellos estaban orgullosos de ser ciudadanos romanos, ¿no? Porque era una colonia romana. Un hermano me dijo una vez aquí, que ya está con el Señor, hay dos ciudadanías que son las mejores que hay en el mundo. No se asusten, no se vayan para atrás. La ciudadanía de Estados Unidos y la ciudadanía celestial. ¿Sabes? Porque mucha gente viene aquí buscando el sueño americano, pero lamentablemente muchos encuentran la pesadilla americana en el camino. Todos quieren tener mejor vida acá. Y el país donde tienen más inmigrantes, este es un país de inmigrantes. Los inmigrantes forjaron este país. Y sigue siendo. Pero mi ciudadanía política es aquí. En los inmigrantes estate quietos. Pero mi ciudadanía celestial está allá. Cuando el Señor venga, entonces, mire lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, que nos enseña a nosotros. Seremos transformados. En el pasaje que estoy leyendo aquí, transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria. De lo terrenal a lo celestial. Así como nosotros hemos traído lo terrenal, como dice Pablo de los Corintios, traeremos también lo celestial. Cuando el Señor se manifieste, nos dice claramente que seremos semejantes a Él. El pasaje clásico para esto, 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él venga y se manifieste, mire lo maravilloso. Este cuerpo chiquito, flaco, negrito, tostadito y adolorido se va a convertir en cuerpo semejante a la gloria de Dios. Y gloria a Dios por eso. Por eso dice, porque le veremos a Él tal. Y luego nos exhorta a nosotros aquí. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es. Mire la forma del verbo reflexivo. Se purifica a sí mismo. Quiere decir que nos exhorta a vivir una vida limpia, una vida recta, una vida irreprensible que glorifique a Dios y sea luz de la tiniebla. Permítame terminar. Nosotros debemos reflejar en todas las fases de nuestra vida lo que nosotros somos en Cristo. Ahora, recordemos que el cristianismo no es religión. Muchos hablan de religión evangélica, ¿no? El cristianismo no es religión. El cristianismo es sencillamente esa relación con Cristo.
Me dice, yo soy religioso porque voy a la iglesia aquí y allá. Eso no lo hace salvo. Es su relación con el Señor Jesucristo, su relación con Él, recibirle como su Salvador personal y tener la seguridad que usted va a estar en la presencia de Él el día y usted falta de esta vida. Por eso Pablo decía, para mí, el vivir que es Cristo. Prácticamente nosotros, en medio de tanta doctrina falsa que hay por ahí, tanto mentirosos como creyentes, no descuidemos nuestra responsabilidad, la ciudadanía que tenemos, la conducta. No es que porque me porte bien yo lo merezco, no. Usted ni yo no lo merecemos, pero fue por su gracia. Como dice Pablo cuando escribe a los hermanos de Éfeso, estando muertos en delitos y pecados, que nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia que soy salvo. Pero por su misericordia, por su bondad, Él nos salvó por su pura gracia, que no merecemos, y la misericordia, lo que nosotros debemos recibir. Pero sin embargo, Él tomó todo mi carga por usted y por mí. Para tener esta esperanza gloriosa, ser transformado a las imágenes del Señor, primeramente usted tiene que recibir a Cristo, arrepentirse de sus pecados y encontrar en Cristo la salvación que Él solo puede dar. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. Mis oyentes, los que están escuchando, los que están aquí, si alguno no ha recibido a Cristo y tiene esta esperanza de gloria, hoy es el día de salvación. Le invito a que venga a Cristo. No recibir una religión, porque el cristianismo no es religión. El cristianismo es vida y relación con Jesucristo. Para tener esa esperanza y esa seguridad, usted tiene que decir, sí Señor, yo te recibo en mi corazón. Si esta tarde hay alguien que quiere entregar su vida a Jesucristo, simplemente le invito que levante su mano, señal de hacerlo. Porque con el corazón se cree y con la boca ¿qué?